Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Les saludamos en el nombre de Jesús. Algunos hermanos han estado preguntando acerca del tiempo. Agradezco a los hermanos que preguntan. Es bueno preguntar. Es bueno siempre preguntar para ponerse en el lugar del otro. Y bueno, lo que pasa es de que hay hermanos que ya han empezado a trabajar. Y esos hermanos nos han pedido encarecidamente si podemos extender un poquito el tiempo. Entonces estamos tratando de, como vemos en la invitación, sale que el culto comienza 8:30. Entonces ya no lo hacemos desde antes, la transmisión, sino 8:30 en punto, para darle más tiempo a los hermanos que por motivo de trabajo a veces tienen que correr para poder estar aquí en la transmisión. Y como ahora ya no tenemos que tomar el carro para irnos a nuestra casa, sino que estamos en el hogar, es bueno pensar en aquellos que a veces necesitan, ¿no? Es por eso que estamos haciendo esto. Gracias a los que preguntan. Vamos a orar al Señor. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor. Eres un Dios bueno. No hay Dios, Padre mío, tan grande como tú. En esta hora, Padre, te pedimos que seas tú, Señor, oh Dios, bendiciéndonos y haciéndonos llegar tu palabra. Te pido, Padre mío, que tu palabra produzca, Señor, un cambio en nosotros. Que tu palabra, Señor, produzca, Padre mío, madurez en nosotros. Que tu palabra produzca frutos en nosotros. Que sea tu palabra y tu espíritu en nosotros, ayudándonos para poder, Padre mío, cada día crecer y sobre todo ser de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por cada hermano que está allí, por cada hermana que está allí. Gracias por los hermanos que nos ven de diferentes distritos, de diferentes provincias, Señor, y aún de diferentes nacionalidades, Señor. Gracias por aquellos que valoran, Señor, oh Dios, y que aman el aprender tu palabra. Te pido, Señor, que no sea, Señor, oh Dios, que no sean, Señor, mis palabras ni mis pensamientos los que hoy salgan, Señor, sino que sea tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Estamos un poquito... Entonces vamos a empezar el día de hoy. Bueno, hermanos, el día de hoy quiero empezar con ustedes un estudio que posiblemente me va a llevar un poquito de tiempo. Pero bueno, como tiempo es lo que nos sobra, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí le aseguro es de que vamos a, digamos, a meternos muy fuerte a la enseñanza con este tema. Y vamos a hablar de muchos temas, ¿no? Porque este tema nos lleva a muchos temas. El día de hoy posiblemente solamente podamos entrar a la introducción. Voy a tratar de correr, aunque muchos hermanos luego me hablan y me dicen, pastor, no corra, porque de repente sienten que puedo hablar más ejemplos, ¿no? Entonces, pero... hoy creo que nos va a ayudar solamente el tiempo para la introducción. El estudio que quiero compartir con ustedes lleva como título La importancia de la doctrina. ¿Será importante la doctrina? ¿Qué es la doctrina? Esta palabra es una palabra muy manoseada y a veces muy mal usada por personas que no investigan qué significa doctrina, no se van al original y a veces no contextualizan y simplemente lo que ellos piensan, a eso le llaman doctrina. Vamos a aprender inclusive que hay, y ese es el tema, ¿no? Lo que hoy yo quiero compartir es la introducción. Si prestas mucha atención, hermano, te aseguro que vamos a comer bien rico, vamos a comer filete, vamos a comer, hermano, buena palabra. Vas a aprender mucho. Pero quisiera que prestes mucha atención con tu Biblia y con tu cuaderno. Y espero que estos 10 minutos o 15 minutos que damos de plazo por amor a los hermanos que vienen hasta toman taxi
para correr. Algunos llegan y dicen, ya llegué en los comentarios, pude llegar, dicen otros. Y por amor a ellos estamos haciendo esto, ¿no? Entonces, hermano, vamos a aprender mucho. Pero en sí el tema es el siguiente, que cuando hablamos de doctrina, encontramos 7 tipos de doctrinas en la Biblia. Vamos a verlo, tenemos aquí el punto, son 7 tipos de doctrinas, ¿no? Por ejemplo, está la doctrina conocida como mandamientos de hombres. Jesucristo dijo, ustedes enseñan como doctrina mandamientos de hombres. ¿Qué significa eso, mi pastor? Vamos a meternos. Está la doctrina de los fariseos. Esa doctrina de los fariseos, ahí sí va a quemar, porque vamos a entrar, hermano, a veces a personas que les gustaba mucho señalar, pero ellos mismos tenían mucha cola que pisar, ¿no? La doctrina de los fariseos. Vamos a entrar, hermano, también a al tercer tipo de doctrina que se llama vientos de doctrina, ¿no? Que tiene que ver con cosas que hoy se enseñan, pero la Biblia le llama vientos de doctrinas. El cuarto tipo de doctrina se le conoce como la doctrina de demonios, ¿no? ¿Qué es la doctrina de demonios? ¿Qué significa la doctrina de demonios? El quinto es la doctrina de los nicolaitas. Ahí también, hermano. Wow, aquí sí vamos a hablar también, y a veces el Señor nos va a hablar a todos cosas que nos va a doler, pero vale la pena, ¿no? La doctrina de los nicolaitas. Luego también está la doctrina de Balaam, esa es otra también. Y por último, 7, la doctrina de Jezabel. Vamos a ir entrando a cada uno de ellos, pero hoy el tema es, vamos a ver, hoy el tema es la importancia de la doctrina. ¿Será importante la doctrina? Claro que sí. Tenemos que también saber, yo no lo he traído con esquemas que tratamos de traer siempre, más que todo para ganar tiempo. Si no, hubiéramos traído un esquema aquí, donde si hablamos de doctrina, porque la palabra doctrina significa enseñanza, entonces encontramos en la Biblia que existen 3 también doctrinas: la doctrina del Padre, la doctrina del Hijo y la doctrina del Espíritu Santo. Los 3 son de Dios, porque los 3 son uno, pero fueron dados en diferentes tiempos. La doctrina del Padre fue la ley, la doctrina del Hijo, los evangelios, y la doctrina del Espíritu Santo, las epístolas, ¿no es cierto? Porque fue el Espíritu Santo quien inspiró, como dice Pedro, como dice Timoteo, para que se escriba la palabra de Dios. Y Jesucristo le dijo a los apóstoles, el Espíritu Santo les hará recordar cuando yo no esté. Y ellos pudieron escribir las epístolas, ¿no? Recordando todo lo que el Señor dijo y ampliando en algunos mandamientos nuevos, dados por el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Ahora, es importante decir que nadie se salva por doctrina. Eso es importante entenderlo, porque de alguna forma no hay, todas las iglesias no tenemos la misma doctrina. Por ejemplo, hay iglesias donde no aplauden, hay iglesias donde no levantan las manos, hay iglesias donde no danzan, ¿no? Por ejemplo, si alguien se mueve para el Señor, levanta las manos, salta, lo ven como un carnal. Hay iglesias donde no danzan. Pero ¿quién se salva por creer? Por creer que levanta la mano, y quién deja de salvarse por creer que por no aplaudir va a entrar al cielo. O sea, por doctrinas nadie se salva, ¿no? Pero sí, una mala doctrina te puede corromper. Una mala doctrina te puede llevar a corromperte. Entonces hay que tener cuidado en ese asunto de las doctrinas. Ahora bien, también hay que entender, espero que lo que diga se esté entendiendo, hermanos, que usted sabe que usted me importa mucho a mí. Yo, como su pastor, estoy muy interesado que usted aprenda la palabra de Dios. Ahora bien, hay que entender también que hablamos también de doctrinas básicas, ¿no? Columnas, y doctrinas también secundarias. Por ejemplo, hay doctrinas básicas como la Trinidad. Entonces, hermano, esas doctrinas son inmovibles, ¿no es cierto? La fe, eso todos tenemos que creer. Jesús es Dios, todos tenemos que creerlo. Y hay otras que es como, por ejemplo, si alguien quiere cantar, tiene que cantar coritos. Eso no es doctrina, hermano. No, sí, coritos. Eso no es doctrina, hermano. Si en tu iglesia cantan coritos, gloria a Dios.
Aquí también cantamos coritos. En nuestra iglesia cantamos más júbilos. Bueno, gloria a Dios. Pero nadie se salva por cantar coritos ni por cantar júbilos. La salvación es a través de Cristo. Muy bien, entonces vamos a entrar, hermano. Estaremos toda esta semana hablando de la doctrina. Así que lápiz y papel, saca tu Biblia. Y repito, espero que este pequeño tiempo haya ayudado a muchos hermanos que ya empezaron a trabajar, a estar ahí, juntamente con todo el pueblo de Dios. Vamos a ver qué importante es la doctrina en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, Primera de Corintios 14, versos 6 y luego 26. Vamos para allá. Muy bien, vamos a la palabra, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ver qué importante es la doctrina, ¿no es cierto? Que ya en breve momento vamos a definir. La palabra doctrina significa enseñanza. Qué importante es la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Muy bien, mira lo que dice la Biblia. Pablo dice en un culto de iglesia, porque aquí está hablando de un culto de iglesia. Cuando los corintios se reunían, Pablo dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros solamente hablando en lenguas, dice Pablo, ¿no? Si un hermano va y se pone en la iglesia solamente a hablar en lenguas, dice Pablo, ¿en qué aprovecho? ¿No? ¿En qué aprovecho? Porque las lenguas son para edificación del que las dice, dice la Biblia, excepto hubiere un intérprete. Si hay un intérprete, entonces ya edifica también a la iglesia, porque se interpreta la lengua que se está diciendo. Pero dice Pablo, si no hay intérprete, nadie interpreta, dice que cada uno hable en lengua para sí mismo y que sea edificado él y el Señor, ¿no? Él en su espíritu. Muy bien, Pablo dice, si yo voy a ustedes y solamente me pongo a hablar en lenguas, ¿en qué aprovecha? Dice Pablo, mira, dice, si no os hablare, ¿no? Si no os hablare con revelación. Luego dice, o con ciencia, ¿no? Le traigo, por ejemplo, revelación es más luz en la palabra de Dios. Ciencia tiene que ver con conocimiento profundo, ¿no? O con profecía, o sea, cuando les hable la palabra, que en ese momento también hay una palabra fresca, de repente que le hable a alguno en especial, ¿no es cierto? O con doctrina, pregunta el apóstol Pablo, o con doctrina. Entonces quiero que note cómo Pablo dice, da a entender aquí que la doctrina es algo muy importante dentro de un culto que se hace para el Señor, ¿no es cierto? Ahí Pablo da a entender que en cada culto tiene que haber doctrina, porque eso aprovecha a los hermanos. Ahora, ¿qué es doctrina? Vamos a entrar en breve, entramos a eso. Vamos ahora al verso 26. Muy bien. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Sigue aquí la reunión de los corintios y Pablo dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, dice Pablo, ¿no? Cada uno de vosotros tiene salmo. Entonces, cuando nos reunimos, están, por ejemplo, los que les gusta la alabanza, los que les gusta tocar, los que les gusta cantar. Ya, unos hermanos aportan alabanza. Muy bien, salmos. Cada uno de vosotros tiene salmo, pero otros tienen que aportar en cada reunión doctrina, dice. Otro tiene lengua, está bien, ya aprendimos. Si tiene lengua, pero no hay intérprete, calle en la iglesia, dice la Biblia, y que hable para sí mismo. ¿Por qué? Porque Pablo dice más adelante, lee todo el capítulo, Pablo dice que si todos nos ponemos simplemente por hablar, nos ponemos a hablar, dice la Biblia, no entrará un inconverso y mirará en la puerta y dirá que estamos locos, ya que él no entiende porque él no es espiritual y esa alma por la cual Cristo murió será tropezada. Entonces Pablo dice, si no hay intérprete, que hable para sí mismo, ¿no? Pero si hay intérprete, entonces que hable la lengua y que el intérprete interprete, valga la redundancia, para que la iglesia sea edificada. Porque lo que se busca no es que cada uno sea edificado, sino que la iglesia sea edificada, la iglesia en concreto, ¿no? Muy bien. Otros doctrina, tiene lengua, otro tiene revelación. Siempre hay hermanos
de que a veces tienen más luz en la palabra, ¿no? Tienen más luz en algunas cosas. Muy bien, revelación. Tiene interpretación. ¿Ve? Donde está la lengua, tiene que haber interpretación. Si no, Pablo dice, cae en la iglesia. No dice que no hablen en lenguas, porque luego al final dice, no impidáis que hablen en lenguas. Solo pone el orden. No se puede impedir que alguien hable en lenguas, pero tiene que haber un orden. Si hay intérprete, que se hable en lengua y que se interprete. No hay intérprete que hable en lengua para sí mismo, porque se edifica solamente su espíritu con Dios. Muy bien. Interpretación, hágase todo para, dice, edificación. Una vez más, cuando la iglesia se reúne, se pide que haya doctrina. ¿Pero qué es doctrina? Vamos, por favor. Vamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Dice la Biblia, vamos a ver que existen, especialmente en el Nuevo Testamento, existen, ¿no es cierto?, unas 3 o 4 palabras en el griego para doctrina, pero todas llevan al mismo punto. La palabra doctrina significa enseñanza y también significa instrucción. O sea, doctrina tiene que ver con instrucciones que la Biblia da. Doctrina tiene que ver con enseñanzas que la Biblia da. Entonces, la doctrina será importante, por supuesto, hermano, porque la doctrina es la enseñanza de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. Negar la doctrina o hablar mal de la doctrina sería hablar mal de la palabra de Dios. Negar la doctrina o hablar mal de la doctrina, como he escuchado a veces, es estar en contra de las instrucciones que Dios da a través de su palabra. ¿Qué es la doctrina? Es la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué es la doctrina? Es lo que son las instrucciones que están escritas en la palabra de Dios. Eso es doctrina. Lamentablemente, hermano, en estos tiempos se ha malinterpretado la palabra doctrina. Muy bien, vamos a ver la siguiente diapositiva, por ejemplo. Lamentablemente, en estos tiempos, vemos a un sector de la iglesia que se ha apropiado de la palabra doctrina para hacerle llamar la doctrina solamente un tema de faldas, maquillaje y aretes. Entonces, hoy cuando se habla, por ejemplo, en tu iglesia y doctrina, lo que están queriendo decir es, en tu iglesia miden las faldas, en tu iglesia están mirando cuánto o que no se echen maquillaje, hay que estar mirando, esa es la doctrina. O en tu iglesia están viendo quién se pone o quién no se pone, y eso que está ahí, hermano, escúcheme bien, no es doctrina. La Biblia habla de estos temas, pero ya lo enseñamos. La Biblia habla que cada uno de estos temas, cuando la mujer o el hombre se atavíe, se arregle, deben ser tratados con decoro, con pudor y con modestia. No dice que la mujer no se atavíe, dice que la mujer se atavíe con decoro, con pudor y con modestia. Hace muchos años una hermana me dijo, pero pastor, mire cómo yo no me pinto, yo no me pinto, yo nada. Pero hermana, esa es tu convicción personal. La Biblia no te obliga a eso. La Biblia no te dice, he aquí dice Jehová, el Señor Dios Todopoderoso. La Biblia no dice eso. Esa es tu convicción, tenla para ti. Pero si tu convicción te lleva a juzgar a los hermanos, a pelearte con los hermanos, o a andar mirando quién no es como tú, tenemos problemas. Tenemos problemas porque la Biblia también habla, hablando a los fariseos, ¿no es cierto? Diciendo, ustedes cuelan el mosquito, cositas pequeñitas, pero se tragan el camello. ¿No es cierto? Y eso que está ahí no es correcto. Entonces, escúcheme bien, hermano. Escúcheme bien. La Biblia habla este tipo de cosas, del atavío, del arreglo. La Biblia habla que la mujer, ¿no es cierto?, lo haga con decoro, con pudor y con modestia. Entonces, hace tiempo hubo alguien, por ejemplo, que me hablaba, ¿no?, un amigo pastor, y me decía, pero sería bueno que tú pongas una orden ahí, que la orden sea que nadie, por ningún motivo, por ejemplo, use pantalón. Y yo le digo a ese hermano, le digo,
de verdad que si ese es tu modo de hacerlo, hazlo tú en tu congregación, le digo. Pero ¿por qué quieres que yo haga lo mismo en mi congregación? Mira, en mi congregación yo tengo hermanas que trabajan en bancos. Y en los bancos no pueden estar con su faldón. Tienen que usar digamos, la vestimenta que el banco le da. Tengo hermanas que trabajan en salud, que trabajan como enfermeras, y ahí ellas no pueden estar con sus faldones. Necesitan, digamos, lo que le dan, el atuendo que le dan, ¿no es cierto?, para poder trabajar en el hospital. Tengo hermanas que trabajan, por ejemplo, a veces son mercaderes, trabajan, por ejemplo, en todo tipo de venta de cosas y tienen que levantarse 3 de la mañana en este invierno para ir a comprar y van a ir con su faldón. Entonces, a veces, ¿no es cierto?, en este tipo de casos, la enseñanza lo que te dice es hazlo con decoro. Por ejemplo, en el caso de mis hermanas del banco o mis hermanas, por ejemplo, que trabajan en salud, hermana, busca que el uniforme que te dé no te apriete, que no te apriete. Ahora, claro que es hermoso de que todos tengamos una uniformidad, ¿no es cierto?, en el caso de los varones y las mujeres, pero la enseñanza bíblica, la doctrina, la instrucción bíblica no tiene nada que ver con qué te pones, qué no te pones, qué le gusta al hermano, qué no le gusta a la hermana, o esas cosas. Tiene que ver que con lo que te pongas, sea con decoro, pudor y modestia. Ejemplo, alguien de repente pensará, ¿qué pastor? O sea, ¿usted está a favor de la hermana que se pone una minifalda? Acabo de decir, la Biblia dice que no te vistas, que cuando te vistas con decoro, con pudor. ¿Es correcto una minifalda para una hermana? Claro que no es correcto, porque no tiene pudor, eso no es correcto. Ahora, no, pastor, usted está en contra, usted está a favor de que una hermana use pantalón jean apretado. ¿Qué estoy diciendo? Al ser apretado es decoro, no es decoroso. No, o sea, quiero que me entienda lo que estoy diciendo. Entonces, el problema es que a veces nos peleamos por detallitos, pero la Biblia se vale por sí misma para enseñar lo que la Biblia quiere enseñar. Decoro, pudor y modestia. ¿No es cierto? Decoro, pudor y modestia. Eso dice la Biblia. No un pastor, no una denominación, no un pensamiento. ¿No es cierto? Sino la Biblia. Decoro, pudor y modestia. Miren, hermanos, cuando Jesucristo vino a este mundo, ¿quiénes eran los que usaban túnicas largas? Los fariseos. Y a ellos eran los más hipócritas, hermano, los más criticones, los más juzgadores, ¿no es cierto? Los más, hermano, la gente más terrible, la que estorbó, hermano, que el evangelio crezca, imponiendo sus cosas y peleándose con Jesús, viéndole errores a Jesús. Ellos no es de que ya somos fariseos y listo, no, sino iban y lo espiaban a Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús? A ver, pregúntale si él paga impuestos. A ver, ¿qué está haciendo Jesús? Pregúntale, ¿qué opina sobre la resurrección? ¿Qué opina sobre esa? Le gustaba siempre estar ahí, hermano. Ellos y se vestían con ropas largas, ¿no es cierto? Ahora, en estos tiempos, ¿quiénes son, por ejemplo, los que vemos que se ponen ropas largas? Las monjitas. ¿Y me vas a decir que te vas a hacer monja para ser más santa que otras? Hermano, recuerda las 3 vestimentas. Espíritu es la primera, alma con la palabra y el cuerpo. ¿Cómo se viste el cuerpo? Con decoro, pudor y modestia. Que no te aprietes si eres mujer, no muestres si eres mujer, ¿no es cierto? Con decoro, con pudor y con modestia. Muy bien, vamos a continuar entonces. Entonces vamos a ver, hermano, ya entendiendo que la Biblia dice, que la palabra de Dios dice, entendiendo que la palabra del Señor manda que la doctrina, entendemos ahora que la doctrina significa enseñanza de la Biblia, instrucción de la Biblia, entonces es importante. Entonces por eso que la Biblia misma manda la importancia de obedecer la doctrina. ¿Por qué hay que obedecer la doctrina, hermano? Porque la doctrina es la enseñanza de la palabra de Dios. Pero no solamente una enseñanza. No, esta que está acá es doctrina. ¿Hay doctrina en tu iglesia? No, sino toda la enseñanza de la Biblia. Toda. En el área económica, en el área sexual, en el área familiar, en el área del corazón, en el área del amor, en el área del perdón, en el área de si das buen testimonio, si trabajas, no trabajas, en todo. O sea, la doctrina es todo y no solamente un tema en especial.
Entonces, por eso es importante obedecer la doctrina. Vamos a Romanos 6:17, por favor. Romanos 6:17. Muy bien. Miren lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Dice la Biblia en el asunto de obedecer la doctrina. Recuerde que hoy, muy posiblemente, hoy vamos a tratar temas de introducción. Vamos a entrar a la importancia de la doctrina. Y luego ya el día de mañana comenzamos con de las 7 tipos de doctrinas, con la primera doctrina que vamos a estudiar. Muy bien, dice Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, aunque éramos esclavos del pecado, habéis, dice Pablo, obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Habéis obedecido de corazón a la doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, Pablo aquí agradece y dice: doy gracias a Dios de que ustedes antes obedecían al pecado, eran esclavos del pecado, pero ahora, desde que oyeron la palabra, la enseñanza, ahora obedecen la doctrina. Ahora obedecen de corazón la enseñanza de la palabra, las instrucciones de la palabra. Qué hermoso, amado hermano. Pero nota, obedecer. Por eso que una de las cosas que yo siempre trato de dejar muy en claro es, hermano, que el creer es la llave para poder, hermano, recepcionar la salvación. Porque la salvación es por gracia, hermano. No hay otra forma. No hay otra forma. La salvación es por gracia. Se recibe por fe. Pero hay tipos de fe. Está, por ejemplo, la fe. Está los demonios también creen, dice la Biblia. Entonces no es cuestión de solo creer. ¿No es cierto? Sino hay tipos. Por ejemplo, está la verdadera fe. Y la verdadera fe es aquella que obedece. O sea, si tú, mi querido hermano, mi querido amigo, realmente has creído, si realmente has creído, entonces en ti va a haber esa fuerza, esa capacidad para obedecer la palabra. Ahora, vamos a ver otros casos. Pastor, yo invité a un amigo. Sí, fue a la iglesia, como que sí, él dice que cree en Dios, pero nunca más vino. Dice que le cuesta, dice que no puede obedecer, dice que no es para él. Entonces, pero él dice que creyó y él dice que cree en Dios, pero no es la correcta fe, la fe que salva, la fe que dice la Biblia. Porque la correcta fe es una fe que te capacita para obedecer, en este caso, la doctrina. Entonces la doctrina hay que obedecerla. La enseñanza de la palabra de Dios hay que obedecerla, mi querido hermano. Por eso un día, hace tiempo les enseñé, hay una escalera, ¿no es cierto?, de evolución. En este caso sí se vale. No la evolución que intentan enseñar quitando a Dios en la creación del hombre, no. Sino un crecimiento, una evolución en cuestiones del cristianismo. Empezamos como oyendo. Todo el mundo oye. Pero muchos oyeron y ahí se quedaron. Otros oyeron y creyeron. Ya. Pero no te quedes ahí, porque muchos creyeron y se apartaron. Entonces, oyeron, creyeron y fueron discípulos. O sea, oíste, creíste, ahora síguele, síguele, síguele. Pero persevera en ese seguir, porque muchos le siguieron y también se apartaron. Luego, siervo. No solamente seas alguien que, como ahora, te conectes. Cuando abramos el templo, te sientes. Cuando se abran las células, vayas a oír. No. Sirve. Aprende a servir. También sirvamos a Dios, mis queridos hermanos. Entonces, siervo. Y luego de siervo, entra a una intimidad tan grande y tan fuerte con Dios que es amigo, ¿no? Amigo igual a hijo maduro. Hijo maduro. ¿Es cierto? Muy bien. Entonces, hermanos, es importante que entendamos que el Señor nos ha mandado a obedecer la doctrina, ¿no? Ahora es interesante que aquí Pablo usa la palabra de corazón. Esto es muy importante porque dice, mire, habéis obedecido de corazón. O sea, escúcheme bien, de nada sirve que obedezcas por presión.
De nada sirve que obedezcas por imposición. De nada sirve que obedezcas para quedar bien. De nada sirve, o poco sirve. Poco sirve que obedezcas solamente para que te vean los hombres. Poco. Cada vez que sirvas, obedezcas a Dios o hagamos algo para Él, tiene que ser hecho de corazón, por amor. Porque como hablábamos hoy con mi hija, antes de la transmisión, hablábamos con ella, que Dios no solamente ve el acto, lo que hacemos, ¿no es cierto? Sino que Dios ve también las motivaciones del corazón, las intenciones del corazón. ¿Con qué intención lo hacemos? ¿Con qué motivación lo hacemos? Por eso la Biblia dice que el día que estemos delante de Él, seremos probados, dice, ¿no es cierto? Seremos pasados por fuego. Y dice la Biblia que algunos tendrán obras, una casa o cosas, obras, pero hojarasca. Otro de madera, ¿no es cierto? Otro, por ejemplo, de oro, otro de plata. Y el que tiene de madera, por ejemplo, hojarasca, se va a quemar. Y muchos dirán, ay Señor, todo lo que hice para ti. Claro, hiciste, diste, pero no lo hiciste de corazón. Por eso, amado hermano, amada hermana, todo lo que hagas debe de ser de corazón. Cuando te conectes, por ejemplo, aquí, conéctate de corazón, porque amas la palabra, porque amas recibir, porque amas el congregar de corazón, con gratitud para Dios, que te da la vida, la salud, que te da la capacidad para poder conectarte, ¿no es cierto? De corazón, eso es muy importante. Entonces, la doctrina, la enseñanza, las instrucciones de la palabra han sido puestas allí para obedecerlas. ¿Es cierto? Muy bien. Sigamos, por favor. Entonces, el obedecer la doctrina. Muy bien, vamos por favor al siguiente. Ahora, no solamente es obedecer, sino el perseverar en la doctrina. Perseverar en la doctrina. ¿Cómo es eso, mi pastor? ¿Que no basta con que obedezca? No, porque yo conozco mucha gente que en un tiempo obedecía también la doctrina, pero no perseveró. Entonces, de repente hoy estás obedeciendo la doctrina y hoy te hemos añadido que la Biblia dice que debe ser hecho de corazón. Recuerda, de corazón. Ahora, pero estás obedeciendo, pero debes de procurar pedirle a Dios y tú mismo analizarte cómo estoy delante de Dios para perseverar. Porque muchos en un tiempo también obedecían, pero no perseveraron. Entonces, ¿en qué hay que perseverar? Hay que perseverar en obedecer la palabra. En siempre la enseñanza, lo que me enseñan, voy a obedecer. Lo que aprendo de Dios, voy a obedecer. Lo que me dicen a mí, esto dice la Biblia, ni hablar, se convierte en carne dentro de mí, se convierte en parte de mí para obedecer a Dios con todo mi corazón. De nada sirve oír la palabra y no practicarla. De nada sirve, hermano. Si no, hermano, es importante que cada uno de nosotros oigamos la palabra, creamos a la palabra, obedezcamos la palabra y perseveremos en la palabra, en la doctrina. La doctrina está para perseverar en ella. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver aquí algunos versículos de la Biblia. Vamos a prepararnos. Hechos capítulo 2, verso 42. Vamos para allá. Hechos 2, 42. Gloria a Dios. Aleluya. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que dice la Biblia. Cuando nació la iglesia, aquí nació la iglesia, en Hechos capítulo 2, en el Pentecostés, dice. Y perseveraban, los que creyeron, perseveraban. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Cuidado con esto, porque hoy en estos tiempos encontramos a personas que dicen, por ejemplo, ¿no? Yo soy un apóstol, y no está mal, porque hay llamados, hay 5 ministerios, pero hay gente que dice de la siguiente manera, y como yo soy apóstol, todo lo que yo diga tiene que obedecerse como doctrina. No. Estás equivocado, mi querido hermano, ¿es cierto? Estás equivocado.
Porque cuando la Biblia habla de obedecer a los apóstoles, la doctrina de los apóstoles habla de los apóstoles que escribieron la palabra de Dios, ¿no? Ahora, que hay una gracia apostólica en estos tiempos, ese es un tema aparte, ¿no es cierto? Pero sola escritura. La obediencia es a la palabra, ¿es cierto? A la palabra. Entonces, acá dice que ellos perseveraban en la enseñanza, en las instrucciones de los apóstoles. Note, doctrina, perseveraban. Y también perseveraban en la comunión unos con otros. Qué interesante esta palabra, ¿no? Perseveraban en la comunión unos con otros. ¿En qué sentido comunión? Póngase a pensar por un momento, hermano. ¿En qué sentido dice que perseveraban en la comunión? ¿Cómo es? ¿Que donde se veían en la calle se daban besitos y abrazos? Eso está muy bien. ¿Pero se refiere a eso? No. Esta palabra, perseverar en la comunión unos con otros, ¿sabe a qué se refiere? A la importancia de congregar. El perseverar en reunirnos unos con otros, porque todos somos el cuerpo de Jesucristo. Por ello, mi querido amigo, mi querido hermano, qué importante es congregar. Qué importante es congregar. Yo le hablé, hermano, hace un momento, hace unos días atrás, le hablé que en una página cristiana muy importante, la cual yo sigo, se ha dado un análisis que en la mayoría de iglesias en todo el mundo, ¿no es cierto? Se ha hecho una medición, se ha hecho también una especie de sondeo, ¿no es cierto? Y se ha, como un test, y se ha visto que el 60% de las iglesias han dejado de conectarse con su iglesia local. Esto es, por las transmisiones, por ejemplo. El 60%, algunos, ya sea por economía, y por más que lo intentan, Dios conoce sus corazones. Otros porque viven en lugares donde no tienen internet. Otros simplemente porque los atrapó el estar en casa. Y ya, bueno, el esposo me pide, ¿cómo se llama? Que para ver una película. Y bueno, ya, no, lo importante es que lloro en mi casa. Y bueno, y cosas como esa, ¿no? Y otros simplemente porque se han enfriado. Oremos, hermano, oremos. Pero entendamos algo también, la salvación es personal. Tu salvación no depende ni de tu pastor ni de tu iglesia. La salvación es personal. Y cada uno, hermano, aporta según el llamado que tiene. Las ovejitas de comer y abrevar. Y los pastores de alimentar. Cada uno hace lo suyo. ¿No es cierto? Y el Espíritu Santo de operar y hacer una obra. Eso es muy importante. Entonces, mis queridos hermanos, la comunión, perseverar en la comunión, en el congregar, en el partimiento del pan, ¿no? He escuchado a veces cuando se refieren a esto y dicen la ayuda social. Aquí no tiene nada que ver con la ayuda social. El partimiento del pan está hablando de la Santa Cena. De la Santa Cena. Por eso dice el partimiento del pan. Cuando el Señor partió el pan para la Santa Cena. La Santa Cena, que apenas entremos al templo, hermano, ya establecemos nuevamente para entrar a nuestros días de Santa Cena. Y también en las oraciones. Lo importante de que hayan oraciones, que estemos orando. Pero volvamos aquí. Perseveraban en la doctrina. Entonces la doctrina, la enseñanza, no solamente es para oírla, ¿no es cierto? Ni solamente creerla, pero no la obedecemos. Ni solamente obedecerla. Qué bien que la obedezcas. Pero hay que perseverar en la obediencia de la doctrina. Yo he conocido muchos amigos míos, amigos que yo me crié con ellos, hermano, en la iglesia donde yo nací, ¿no? Donde, digamos, en mi caso, yo no tuve tanto un pastor, sino quien me pastoreaba a mí era una profeta. Quien me educó a mí fue una profeta. Quien me alisó fue una profeta. Y bueno, entonces, hermano, tuve muchos amigos míos, hermano, que la pena mía es que la gran mayoría de ellos, hermano, digamos 8 de 10 están en el mundo, ¿no?
Pero no solamente es obedecer la doctrina, la enseñanza, la palabra, sino es perseverar en la doctrina, la enseñanza, la palabra. Son sinónimos a doctrina, enseñanza, la palabra de Dios. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver otro texto en la palabra, mis queridos hermanos. Hemos visto Hechos 2:42. Vamos ahora a Segunda de Tesalonicenses 2:15. Vamos para allá. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Muy bien, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, los extrañamos y los queremos mucho. Como me pica la boca por gritar un a su nombre. Y yo sé que cada uno de ustedes, hermanos, están con ganas de que volvamos al templo y gritar un fuerte gloria a Dios. Y alabarle con libertad y servirle a Dios con todo nuestro corazón, hermano. Y que todo esto haya sido una pesadilla, ¿no es cierto? Un mal momento. Somos una generación muy especial. Somos la generación que le tocó vivir todo esto. Muy bien. Dice la Biblia, Segunda de Tesalonicenses 2:15. Dice la palabra. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, estad firmes. Firmes. ¿Es cierto? No te pongas en descanso. ¿Te acuerdas cuando estábamos a veces firmes y descanso y estábamos jovencitos, íbamos al colegio? ¿Te acuerdas? Ya, escúchame bien. No te pongas en descanso, ¿no? Ahí, no. Firme, firmes en el Señor. Hay algunos que están en descanso. Y lo que sigue después del descanso, ¿sabes qué es? Adormitarte, dormirte. No te pongas en descanso. Firmes en el Señor. Siempre alertas, hermano. Firmes y dice, note, retener la doctrina. Entonces la doctrina, no solo la enseñanza, la palabra, no solamente es para oírla, ni para creerla, ni tampoco no, sino y también para obedecerla. Está bien, oírla, creerla, obedecerla. Hay que retenerla, mi querido amigo. Hay que retenerla, mi querido hermano. Hay que retener la palabra. Entonces retengamos lo que oímos. Retengamos la palabra de Dios. Dice, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Así que lo que has oído, lo que has aprendido, reténlo. En Apocalipsis dice, así dice la palabra en Apocalipsis, lo que has oído, lo que has aprendido, reténlo, dice, para que nadie tome tu corona. Qué hermoso texto, hermano. Búscalo en Apocalipsis capítulo 2. Lo que has oído, lo que has aprendido, reténlo ahí. No dice tenlo, reténlo, ¿no es cierto? Porque la Biblia dice que el diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice la Biblia, hasta la venida del Señor. Y luego en Apocalipsis dice que nadie tome tu corona. Muy bien, salimos por favor. Muy bien, hemos visto Hechos 2:42, Segunda de Tesalónica 2:15. Vamos a ver ahora la importancia de la doctrina, el preservarla, el retenerla. Mira, en Segunda de Juan 1:9, del 9 al 11. Vamos para allá. Segunda de Juan, capítulo 1, del 9 al 11. Gloria a Dios, hermano. No me deje con las ganas. Vamos a glorificar el nombre del Señor, hermanos. Vamos a dar fuertes glorias al nombre del Señor. Sé que no puedes gritarlo, sé que no puedo, algunos sí, pero al menos ponlo ahí como comentario. Gloria a Dios. Hermano, no nos quedemos con las ganas. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Dice la palabra, Segunda de Juan, capítulo 1, verso 9. Mira lo que dice la Biblia. Atento, por favor, porque este texto es, digamos, es un poquito duro. Pero bueno, ¿cómo es? ¿Vas a oír y no vas a obedecer? Porque ¿qué sigue después de no obedecer? Soltar, no retener. Y eso es peligroso. Mira, dice, cualquiera pues que se extravía
y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿ve? La doctrina del Padre, la doctrina del Hijo y la doctrina del Espíritu Santo, ¿es cierto? Y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, o sea, hay que perseverar, y no persevera, hay que perseverar en la doctrina, dice, no tiene a Dios. Escúchame bien, hermano. Si de hablar la Biblia fuera el cristianismo, Satanás es cristiano. ¿Me entendiste? Si fuera cuestión de hablar solamente la Biblia, Satanás fuera cristiano. Porque te recordarás, por ejemplo, te recordarás en el desierto. ¿Qué hizo el diablo? Le soltó palabra a Jesús, le soltó palabra, le soltó versos de la Biblia a Jesucristo. Y no solamente ahí, hay otros ejemplos más donde el diablo cuando habla te suelta Biblia, te suelta textos, te suelta palabra. Entonces, ¿qué es lo que intento decir? Que el cristianismo no es cuestión de que me encontré un hermanito y me hablaba y me habló bonito y hasta me oró y me caí para atrás. Oh, estoy pero asombrado, qué tremendo. Hermano, eso no es el cristianismo. Mira, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Al árbol se le conoce por sus frutos. Para empezar, ¿ese hermanito congrega? No, es que él dice que no congrega, dice. Entonces, ¿cómo puedes oír a alguien que no guarda la enseñanza de la palabra? Que no persevera. Por ende, no tiene a Dios. Lo que tiene que hacer es reconciliarse con Dios. ¿No es cierto? Entonces, atentos por acá. La Biblia dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Así de simple. O sea, ¿quién tiene a Dios? El que persevera en la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se ve el que persevera? Se le ve porque obedece, porque retiene, porque está allí, ¿no es cierto? En la enseñanza de la palabra de Dios. Pero alguien que ya no persevera en el cumplimiento de la enseñanza de la palabra, indudablemente lo que necesita es arrepentirse. ¿No es cierto? Por eso que el apóstol Juan, cuando escribe y manda cartas a las 7 iglesias dadas por el Señor, usted va a encontrar que una de las cosas, de las palabras que se repite en las iglesias es la palabra arrepiéntete. Arrepiéntete. Y le habla a las iglesias. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Entonces, hermano, es importante que entendamos eso, ¿no? Muy bien, vamos al verso 10. Dice, si alguno viene a vosotros, ¿no? Alguien viene a ti, y no te trae esta doctrina, note esa palabra que usa, no dice, y no te trae la doctrina. No, te dice, y no te trae esta doctrina, o sea, esta palabra, esta enseñanza, el escrito está, ¿no? Y no es que yo pienso, no es que yo opino, ¿no? Yo opino, y no tanto es que yo siento, ¿no? No, hermano, eso no tiene nada que ver con Dios. Eso no tiene nada, perdóneme usted, hermano, pero eso no tiene nada que ver con Dios. Tu sentir puede ser bueno, o también tu sentir puede estar recontra alejado de Dios. Tu opinión puede ser buena, pero también puede ser totalmente antibíblica. Tu pensamiento puede ser correcto, basado en la Biblia, pero también tu pensamiento puede ser, hermano, hasta una herejía. No, es la palabra, lo que dice la palabra, la doctrina, la enseñanza. Vámonos a la Biblia. Si alguno viene a vosotros y no te trae esta palabra, esta enseñanza, mira lo que dice la Biblia, porque hay algunos de que son, a veces, hermanos, somos más buenos, queremos ser más buenos que Dios, ¿no? Ay, es que no le puedo decir de que por favor ya no venga a visitarme. Ay, no, es que no le puedo decir de que ya no quiero escucharle. Es que no, yo no puedo decirle porque se va a sentir mal. O sea, ya ahora es lo que nosotros determinamos, ¿no? O sea, es como que si le aumentáramos acá la Biblia. El Señor dice, no lo recibas, excepto, hijito, tú sepas que se va a sentir mal. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice, si alguien viene a ti y no te trae
el escrito está. Lo que dice la Biblia, no lo recibáis, dice la Biblia. Y en esto nos ganan, hermano, los mendigos de Jehová. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen una costumbre. ¿Sabe cuál es, hermano? Que cuando usted le toca la puerta a ellos salen y te preguntan, ¿que eres testigo de Jehová o no? No soy cristiano o de otra religión, y te dicen, yo ya conozco la Biblia, y plum, te tiran la puerta. Pero ellos no, ellos quieren tocar la puerta a todo el mundo, pero ellos no reciben a nadie, ¿eh? Te lo digo por experiencia. Ellos abren la puerta y te miran mal, porque dicen, no, nosotros ya estudiamos la palabra de Dios, dicen ellos. Ellos entienden esto. Mire, una secta entiende más que los hijos de Dios. Y la Biblia dice, si alguien viene a ti y te habla pensamientos, sentimientos, opiniones, y no lo que dice la palabra, no lo recibas. Y si se resiente, mi pastor, ¿en quién piensas más? ¿En que no se resiente el hermanito o que Dios no se sienta mal? Dime para ti, ¿ah? ¿Quién pesa más en tu corazón? ¿A quién valoras más en tu vida? No lo recibáis, dice el Señor. ¿No? Hay un texto en la palabra que también dice, un poquito de levadura echa a perder toda la masa. Pues, hermano, por favor. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Esa palabra en el griego, ¿sabe de qué habla, hermano? Habla de un pequeño lugar, pero eso es lo que le basta al diablo. Un pedacito que le des y él se mete con todo. Se mete con todo. ¿Es cierto? Hace años yo recuerdo, hermano, que había como unas ratas, había unas mucas, unas ratazas, hermano. Parecían gatos. Y recuerdo de que yo en aquel tiempo vivía, mi casa era de madera, ¿no? Y sabe muy bien mi mamá, le mando saludos a mi mamita. Y mi casa era de madera y a veces la madera tenía pequeños, así chiquitos, un dedito nomás, pequeños agujeros. Entonces cuando un vecino hablaba conmigo, yo estaba chiquillo, 13, 14 años, yo le decía al vecino, ay, menos mal de que hay unos huequitos en mi casa, pero son un dedo nomás. O sea, son chicos nomás. Y el vecino me decía, la rata, ¿no es cierto? Pareciera que no tuviera hueso, porque así, en cosas pequeñas, se mete y todo su cuerpo se amolda y entra. Algo así es el diablo, hermano. Basta que le des un pedacito y él se mete. Por eso acá dice la Biblia, si alguien te habla, o siempre te habla, o siempre te trae cosas, pero no basadas en la Biblia, no contextuadas en la Biblia, no lo recibáis. Dice el Señor, no lo recibáis en casa. No lo recibáis en casa. Ni siquiera le digas bienvenido, para que otro día no venga. Ni siquiera le digas bienvenido. ¿Es cierto? Así es. Verso 11. Atento por acá. Porque el que le dice bienvenido, ¿qué dice la Biblia? Participa en sus malas obras. A ver, un momentito, mi pastor, un momentito. A ver, el que está mal es ese hermano. Yo solamente le abro la puerta y por educación lo escucho. Nada más. Bueno, pero al oírlo estás participando. ¿Pero por qué? Yo te hago una pregunta. Por ejemplo, 2 personas se van a un banco a robar. Una se mete al banco con revólver y la otra se queda de campana afuera, ¿no es cierto? Para ayudar o para servir al ladrón cuando salga con el botín, con el auto. Entonces, la policía los atrapa. ¿Solamente meten a la cárcel al que se metió al banco o también al otro, a la campana? A los dos. Pero la campana dice, pero yo no entré al banco. Sí, no entraste, pero participaste en la maldad que él hacía. Participaste. Así que igual culpable eres. De la misma forma, si tú sabes que algo no es de Dios, si tú sabes que algo no es correcto, si tú sabes que algo no está basado en la palabra, si tú sabes que algo no es el orden de Dios, ¿qué haces oyendo? ¿Qué haces escuchando? Dice el Señor, no lo recibas ni siquiera en la casa, dice, ni siquiera le digas bienvenido. Porque si lo haces, participas de sus malas obras. ¿Es cierto?
Y nunca falta por ahí alguno que dice, pero mi pastor, y el amor al prójimo, ¿dónde está el amor al prójimo? Entonces, eso que está ahí es lo que le diríamos entonces aquí al apóstol, ¿no? Es como que el apóstol ahí se olvidó. Es como que Dios se le olvidó del amor al prójimo. Y no tiene nada que ver. En las cosas de Dios, hermano, es bueno agarrar y decir con mucho respeto, pero yo no puedo participar de esto porque esto no viene de Dios, no está en la palabra, no es correcto, no quiero meterme, no quiero escucharte. Así de simple. Amén. Muy bien, volvamos por favor a la palabra. Vamos a Romanos 16, 17, hermanos. Romanos 16, 17. Gloria a Dios. ¿Han glorificado al Señor, hermanos? Sí, a su nombre glorificamos. Gloria a Dios, hermano. Romanos 16, 17. Mira lo que dice la Biblia, hermano. Mas os ruego, dice aquí el apóstol Pablo, hermanos, que os fijéis, que miren bien, estén atentos, hermano, en aquellos que causan, ¿no? Que siempre de alguna forma, ¿no? Pero causan división, causan divisiones o tropiezos, que otros caigan, que otros tropiecen en contra de la doctrina. Dice la Biblia, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Nuevamente, mire hermano. Por eso la doctrina es de suma importancia, mi querido hermano. De suma importancia. Repito, ¿qué es la doctrina? No tiene nada que ver con un solo tema. Esa es la manera en que han manoseado en este tiempo, hermano. Han manoseado esa palabra doctrina. La han quitado, hermano, de todo el contexto de la Biblia para decir que solamente este tema es doctrina. Y así se van y les gustan irse de iglesia en iglesia. En tu iglesia doctrina, en tu iglesia doctrina, ¿no es cierto? Y la palabra doctrina significa instrucción, enseñanza. En otras palabras, sinónimo de doctrina, la palabra de Dios. Porque ahí están las instrucciones y la enseñanza de la palabra de Dios. Muy bien, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, vamos por favor. Creo que por aquí ya nos vamos quedando, ¿no? Creo que hasta aquí es, porque el que sigue, a ver. Ya, sí. Vamos a ver 2 versículos más y vamos terminando, hermanos. Vamos a hablar, ¿a qué le llama la Biblia la sana doctrina? La sana doctrina. 1 Timoteo 1:10. Primera de Timoteo 1:10. Primera de Timoteo 1:10. Gloria a Dios. Aleluya. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo 1:10. Pablo dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores. Mira cómo habla de secuestradores. Para los mentirosos, perjurios, ¿no? Para los perjuros y para cuantos se opongan, dice, a la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina, mi querido hermano? Mire, escúchame bien. La sana doctrina es la enseñanza que está basada totalmente en la palabra de Dios. Sin que el pastor meta lo que él piensa, sin que digamos en nuestra iglesia pensamos esto o nuestra denominación enseña esto. Eso es la sana doctrina. Lo que dice la Biblia literalmente. Entonces, cuando yo hablo lo que dice la Biblia, es sana mi enseñanza. Es una enseñanza sana, correcta. No es una enseñanza mezclada. No es una enseñanza mezclada con pensamientos de pastores, con pensamiento de iglesias, con pensamiento de denominaciones. Y tenemos que, no, sino es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, lo que Pablo acá está diciendo es que la sana doctrina, la sana enseñanza, es una enseñanza basada en su totalidad en la palabra de Dios. Cuando ya alguien mete, hermano, de su cosecha, ¿no es cierto? Cuando ya alguien mete lo suyo, ¿no? Entonces, hermano, ya esa enseñanza no está tan sana. Había una parte donde no es escritural. O sea, no es la Biblia, sino ya es la iglesia de ese pastor, digamos,
piensa esto, o ya sea ese ministro piensa así, pero no porque esté en la Biblia. Entonces, esa es la sana doctrina. Vamos a ver el segundo versículo, por favor. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Y por aquí nos quedamos, hermanos. 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3 y 4. Muy bien. Dice la Biblia, atentos. Pablo dice, porque vendrán tiempos, yo creo que este es el tiempo. Siempre lo ha habido, pero de menos a más, ahora es más. Porque vendrán tiempos cuando la gente no querrá sufrir, no sufrirá la sana doctrina. O sea, no soportará, no querrá oír una enseñanza basada en la Biblia, ¿no? Sino que querrán buscar, a ver, es que lo que pasa es que a mí me gusta esto. Y como tú sabes que para todo cliente siempre hay todo tipo de negocio. Entonces, por ahí debe haber una iglesia que me permita, por ejemplo, hacer mi santa voluntad. Entonces, y siempre andan buscando por ahí iglesias que les, digamos, que les consientan lo que ellos creen o piensan. La Biblia dice que llegarán esos tiempos, porque vendrán tiempos donde la gente ya no querrá oír la sana doctrina. O sea, el que me baste la palabra solamente. El que todos sepamos, bueno, ¿qué le puedo decir yo a ese ministro? Está enseñando todo lo que dice la Biblia. No está que mete lo que él piensa. No está diciendo lo que la gloria de Dios creemos. No, me saca Biblia, me saca Biblia, me saca Biblia. Ni hablar, ¿qué le puedo decir? Pero la Biblia dice que llegará un tiempo donde la gente no querrá escuchar la sana enseñanza basada en la palabra, sino que teniendo comezón de oír, o sea, tendrán ganas de oír otro tipo de enseñanzas, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias concupiscencias, dice la palabra de Dios. Nunca falta por ahí, hermano. La otra vez estaba en el Google y a veces es importante que los predicadores usemos el Google. Te digo por qué. Porque a veces de repente sale una palabra, yo estoy leyendo por ejemplo una versión Reina Valera antigua y ahí por ejemplo la palabra sale ergo. Entonces, ergo, ¿qué significa? Entonces tengo que irme al diccionario, buscar, ¿no? ¿Qué dice la palabra del Señor? Entonces entraba y en eso sale un tema donde decía, hermanos, qué tremendo, donde hablaban cosas que el cristiano podía hacer, ¿verdad? Que ni ganas tengo de decirlas porque son vergonzosas, donde decían, sí, estamos en la gracia, sí podemos hacer eso. Aparte y yo decía, Padre Santo, ¿qué es esto? Lo importante es que yo encontraba luego abajo en los foros gente que decía, amén, amén, amén. Y yo decía, ¿qué? ¿No leen la Biblia? ¿No leen la Biblia? Decía yo. Es que estamos aquí, en estos tiempos. Gente donde no le va a importar escuchar una enseñanza que si está en la Biblia o no. Lo que ellos querrán oír es que les prediquen cosas según sus deseos, lo que ellos sienten, para que ellos digan, bueno, yo sé que, por ejemplo, yo puedo tomar poquito, pero puedo tomar, porque mi pastor dice que podemos ahí meternos nuestro Picasso y no hay ningún problema. Claro, no hay ningún problema, porque esa es la gracia, así que no hay ningún problema. O sea, encontramos, hermano, todo tipo de enseñanzas, ¿eh? Entonces, de gente que dice, ay, menos mal, yo congrego en mi iglesia, porque en mi iglesia, ahí sí me permiten hacer esto. Pero hermano, no. Volvamos a la doctrina, volvamos a la palabra, volvamos a la enseñanza, a la Biblia. Repito, hermano, no a lo que pensamos los pastores, no a lo que pensamos las denominaciones o las iglesias, a lo que dice la palabra de Dios, sola escritura, lo que dice la palabra de Dios. Quiero terminar, por favor, volviendo a decir cuál es el tema de mañana. El tema de hoy lleva como título la importancia de la doctrina. Te he enseñado qué es doctrina,
Al inicio te he hablado acerca de la doctrina del Padre, la doctrina del Hijo, la doctrina del Espíritu Santo. Te he hablado que la doctrina, nadie se salva por doctrina, solo Cristo salva, pero sí te puedes corromper por doctrina. Hay que tener cuidado con eso. Hemos hablado que existen doctrinas fundamentales, columnas, y hay otras que son, bueno, ¿no? De que, bueno, si crees bien y si no, no, pero no, la salvación no depende de eso, ¿no? Y el día de mañana vamos a hablar de la doctrina a modo de mandamientos de hombres. Y luego hablaremos también de la doctrina de los fariseos. Luego hablaremos de los vientos de doctrinas. Luego hablaremos también de doctrina de demonios. ¿Qué significa? Luego hablaremos de la doctrina de los nicolaitas. Acá esto va a estar bravazo. Tremendo va a estar esto. Luego hablaremos de la doctrina de Balaam. Y luego hablaremos, para terminar, de la doctrina de Jezabel. Así que yo espero verte el día de mañana con todo mi corazón, para que juntos podamos aprender lo que dice la palabra de Dios.